Nunca conoceremos el principio. La geometría de nuestro universo apunta a una singularidad. Coordenada cero. Cero espacio, cero tiempo. Un polo al que todas las líneas apuntan y nunca llegan. Las fuerzas eran una. La densidad energética era infinita. Nuestras leyes no pueden describirlo. Está fuera incluso de nuestra imaginación. En el primer instante que podemos cavilar, la inflación. El reloj cósmico arranca. El universo se expande exponencialmente. La entropía es mínima. Solo podrá crecer. Única variable que marca la dirección del tiempo. Se individualizan las 4 fuerzas de la naturaleza y se forman las primeras partículas. Al llegar el primer segundo, los opuestos se aniquilan. Un ínfimo exceso de materia sobrepasa a la antimateria y sobrevive. Somos tan solo cenizas de un incendio universal. Comienza la era del plasma. Protones, neutrones, electrones y fotones forman un solo cuerpo, un plasma opaco que cubre todo el universo. Todo es igual, todo es prisionero. Cada partícula creada es absorbida al instante. El universo entero tiene la temperatura del centro del Sol, un infierno aplastante que el humano insiste en recrear y comprender. El universo se enfría lo suficiente para la recombinación. Los átomos capturan electrones. Los fotones son desacoplados, liberados por primera vez en el espacio, imprimiendo un brillo naranja opaco al universo entero. Esa luz originaria perderá su energía lentamente, desplazándose al rojo hasta volverse invisible. Una mera estática que detectamos hoy, el límite de nuestra visibilidad. Burbuja opresora, horizonte del universo observable. No existen fuentes de luz en todo el universo. Durante un tiempo minúsculo, entre 10 y 17 millones de años, la temperatura de todo el universo fue templada, como para albergar agua en estado líquido. ¿Existió vida en ese instante cósmico? Olvidada en un pasado imposible de observar, alimentándose de la energía termal del universo entero. Las primeras nubes de hidrógeno y helio colapsan lentamente. Nace la primera generación de estrellas. Temibles gigantes, cientos de veces más masivas y miles de veces más brillantes que el Sol. Su enorme poder es su ruina. Y explotan en colosales supernovas, sembrando el universo del producto de sus entrañas, creadoras de los elementos que componen nuestro Sol, nuestra Tierra, nosotros mismos. Sobre los cadáveres de nuestras madres se forman los centros de las galaxias modernas. Millones de galaxias albergan billones de estrellas que albergan trillones de planetas. Somos uno en un trillón. Por pura curiosidad, estudiamos la realidad. Una gota de un océano observándose a sí mismo. Somos máquinas perfectas de disipar energía. Una pequeña perturbación aleatoria en el flujo del espacio-tiempo. Un conjunto de partículas que absorbe orden y expulsa desorden. Nuestro único objetivo es aumentar la entropía del sistema, una consecuencia natural, necesaria, de un universo en extinción. Los planetas se congelan, las estrellas se mueren, el espacio se expande. Los cuásares se apagan, los agujeros negros se evaporan. El espacio se expande, la entropía domina, la radiación se desvanece. El espacio se expande, el calor escasea. El espacio se expande, nada queda. El espacio se expande. El espacio se expande.
pan.